Sin embargo, considera esta funcionaria que la medida adecuada, en este caso, analizando esos fines constitucionales, esa proporcionalidad, esa necesariedad, es la detención preventiva en centro carcelario para todos. Porque si bien no tienen anotaciones ni antecedentes, no es ese el único factor que tiene en cuenta el legislador para imponer una detención preventiva. El legislador tiene un listado de situaciones que contenidas tanto en el artículo 310 como en el artículo 312, que con cualquiera de ellas que se configure se puede imponer la detención preventiva solicitada. No se necesita que todas las circunstancias previstas se configuren de forma simultánea. Cualquiera de ellas que lo haga presta mérito para que se imponga detención en centro carcelario. Y aquí ya hizo de forma discriminada esta funcionaria la precisión de cuál circunstancia se presenta con base en los elementos materiales probatorios que ha llegado el fiscal y se configuran. En algunos casos, una, en otros casos dos, en otros casos tres. Pero en todos los casos hay situaciones previstas en el artículo 310 o en el 312 que permiten inferir que hay un riesgo. Y en este caso el riesgo sería para la comunidad, básicamente. O que en otros hay un riesgo de no comparecencia por la gravedad del daño y la actitud que se asumió después de la ejecución del ilícito. Estima esta funcionaria que la medida de detención preventiva entonces la proporcional es la necesaria y es la adecuada, teniendo en cuenta no porque sea un caso mediático, no porque sea un caso de interés nacional, no porque sea un caso que pueda tener repercusiones de toda índole, sino porque es un caso aberrante, es un caso grave, es un caso triste y es un caso preocupante, en donde 3 jóvenes humildes del corregimiento de Chochó resultaron víctimas de homicidio, víctimas presuntamente, todo en grado de presunción, de acuerdo a los elementos que el fiscal allegó, de tortura. Y de una tortura y de unas agresiones y de una privación de la libertad que se reunieron con una serie de circunstancias que incluso pueden llevar a inferir que no se tiene claridad si fueron accidentales o si fueron propiciadas. Esos jóvenes estaban practicando un deporte que, si bien es incómodo para muchos sectores de la comunidad, porque es riesgoso, porque levantan y hacen acrobacias, las motocicletas, en zonas de pronto que tienen cierto tránsito, porque hay restaurantes, pero eso no le hacía daño a nadie. Y según los elementos materiales probatorios que se recaudaron, estos jóvenes fueron desde un principio, antes de que ocurrieran los homicidios de Jesús David, de José Carlos y de Carlos Ibáñez, desde un principio, cuando estaban realizando STUM, fueron abordados por agentes de policía de una forma agresiva e intimidatoria, haciendo presuntamente disparos al aire para retirarlos de esa zona. Se entiende que hay un plan candado y se entiende que hay que tomar medidas y precauciones, pero al punto de poner en riesgo la integridad de unos jóvenes que están practicando STUM, se justificará hacer disparos al aire o a los pies y causarle lesión a uno de ellos. ¿Se vulnera con eso derechos fundamentales? ¿Está legitimado los agentes del Estado para proceder de esa forma contra la ciudadanía, que en vez de agredir debe proteger? Son preguntas que entonces se hace esta funcionaria con base en esos elementos. Y partiendo de allí entramos al otro escenario, cuando el joven agredido, presuntamente por un policía nacional, va a buscar la asistencia médica para no desangrarse, para no tener una lesión peor en su pierna,
es retenido abruptamente dentro de un procedimiento policivo que es válido, en el plan candado que es válido, pero sin mediar palabras, sin escuchar, sin parecerse siquiera sus características a las que dieron en la central de radio que tenía el sicario, fueron tirados al piso y posteriormente golpeados. Y cuando presuntamente llegan los de apoyo, en vez de verificar también cómo era la situación, presuntamente lesionaron también a estos jóvenes. Y finalmente, de forma lamentable, estos jóvenes cuando eran trasladados, se les cegó su vida por un presunto teniente coronel de nombre Benjamín Núñez, que decidió en presencia de su grupo, o del grupo más bien de policías que estaban con él en ese procedimiento durante el desarrollo de ese traslado, accionar su arma de fuego de dotación, y la reacción de todos los que estaban con él fue guardar silencio, seguir la vida como si nada hubiera pasado. Es entonces preocupante, es triste, lamentable esa situación. Y es un hecho absolutamente grave, no puede ser desconocido por esta funcionaria. Por eso considera esta funcionaria que no hay otra medida que cumpla el fin constitucional que persigue aquí la comunidad, de sentirse tranquila, segura, en armonía, y es la medida de detención preventiva en centro carcelario para todas las personas que están aquí, porque legalmente es procedente de acuerdo al análisis que anteriormente se hizo. De manera que el despacho dispondrá la detención preventiva en centro carcelario a estas personas en el establecimiento especial ERE más cercano, que tengo conocimiento que está en el departamento del Atlántico. Precisaré esa información. Y finalmente se harán